Shalom, estamos de regreso. Hijo, vamos a revisar hoy el capítulo 1, Tehilim 1. Vamos a leer. Cierto, voy a borrar esto, que era parte de la clase anterior. Número 1, Tehilim 1. Feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados, Rashaim. En el camino de los pecadores no se ha detenido, y en la reunión de los burladores no se ha sentado. Sino en la ley de Adonai está su deseo, y en su ley medita día y noche. Entonces será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace prosperará. No así con los malvados, sino serán como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los sadiquim, de los justos. Porque conoce Adonai el camino de los sadiquim, el camino de los justos, mientras que el camino de los reshaim será para perdición. Bien, esto es capítulo 1, libro de Tehilim. Y vamos a hacer una pequeña resumen de esto, que nos pueda ayudar. Resumen va a ser no saber acerca de la felicidad, uno de los íconos más difundidos hoy en día, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que esto puede hacerse una realidad para nosotros? ¿Cómo puede hacerse una realidad para nosotros? Tantas veces ha buscado el hombre encontrar esto como el rasgo más característico de su vida, pero cuesta mucho trabajo. Sin embargo, la Torah, quien tiene la revelación de la verdad, nos hace saber que, número uno, para poder conservar la alegría, la felicidad, número uno, debemos alejarnos de los malvados, no malvados. No malvados, no estar atendiendo a sus palabras, sus consejos, sus actos, con los no pecadores, también no sus consejos, no sus actos, no su conocimiento, no burladores. ¿Quieres ser feliz? Evita a este tipo de personas. ¿Quieres hallar la felicidad para ti? Evita a este tipo de personas. No solamente esto, para que tú puedas tener felicidad, debes constantemente pensar en la Torah. Constantemente debes pensar en la Torah. No solamente esto. No solamente se trata de pensar Torah, sino que tu boca debe hablar con la verdad. Torah. Tu boca debe de hablar Torah. Meditar en ella, dice el Tehilim. ¿Quieres ser feliz? No te juntes con esta gente. Y sí, haz estas cosas. Sí, piensa en la Torah. Sí, habla Torah. Medita Torah. Dice, como aprendíamos en la clase pasada, Yom, día, Laila, noche. Este es el consejo del Tehilim número 1 para que nosotros podamos ser felices. ¿Quieres ser feliz, hijo? ¿Quieres ser feliz? 1. No estés en el consejo, en los actos y en la vida de los malvados, de los pecadores y de los burladores. Y piensa constantemente en la Torah, reflexiona en ella día y noche. Bueno, hijo, shalom.